Tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, el día de ayer, Aurelio, en medio de las labores de auxilio a la población afectada por los sismos, se dio a conocer un oficio de la sección 22 en la que esa gremial pues daba instrucciones a sus miembros de impedir la entrada de diferentes funcionarios de la educación. Tú, por la noche, escribiste en un tuit que deplorabas esta decisión, que eran momentos de sumar esfuerzos en pro de las personas damnificadas. Luego hubo una respuesta por parte de la coordinadora en el sentido de que no era su intención impedir las labores de revisión de las escuelas para ver si estaban dañadas. ¿Cómo están las cosas al momento y qué relación, qué contactos hay con la sección 22, Aurelio? Buenos días. Buenos días, Pascal. Pues sí, mira, efectivamente yo creo que, como es obvio, pues estos son momentos de unidad, de hacer a un lado diferencias y de que podamos trabajar de la manera más eficaz en todo el proceso, que es un proceso complejo. Primero, en donde tenemos que terminar de hacer el censo de las escuelas y determinar los daños para después poder pasar a la reconstrucción de escuelas, a la reubicación mientras se reconstruyen las escuelas que están dañadas, etcétera. Y por eso pues es que lamentamos muchísimo el que a través de esa circular se estuviera pues tratando de impedir la entrada de los funcionarios de la SEP a hacer su trabajo. Además, el día de ayer, en una población, Zanatepec, es una población en el istmo de Oaxaca, efectivamente no dejaron entrar a algunos jóvenes del INEA. El INEA es el Instituto para la Educación de los Adultos. Estos jóvenes que trabajan ahí como capacitadores nos están ayudando a poder levantar los censos, Pascal, y no los dejaron entrar. No, afortunadamente no sucedió nada, pero hubo algo de violencia y fue parte de lo que denunciamos, porque pues nos parece francamente inaceptable e increíble que algo así pueda estar sucediendo en un momento como el que está viviendo y por el que está pasando Oaxaca. Déjame preguntarte esto sobre los hechos del municipio de Zanatepec. ¿La intención era impedir su entrada en el contexto de su lucha en contra de la reforma educativa o también conscientemente estaban evitando la revisión de la infraestructura escolar, Aurelio? No, bueno, claramente el evitar que pudieran entrar a las escuelas a hacer el censo. Es muy obvio que estos jóvenes, y además así se presentan, Ujú. pues a lo que van es a hacer ayudarnos a levantar la información de los planteles y no les permitieron la entrada. No sucedió nada, pero hubo cierta violencia y amenazas, etcétera. Así es que había una gran claridad a qué iban estos jóvenes, es obvio, además por la circunstancia, Sí. ellos así se presentaron y esa fue la reacción que tuvieron en Zanatepec, aparentemente a respuesta de la famosa circular que presentó la sección 22, Pascal. ¿Hay contacto con la sección 22? Es decir, ¿hay diálogo en este contexto? Tú me comentabas en la entrevista que tuvimos antier que pues te daba gusto que por el momento, hasta el momento en que hablamos, la coordinadora no había pues tomado acciones que pudiesen interferir con la labor de revisión de las escuelas. ¿Qué fue lo que sucedió en las últimas horas? Y cuéntame si hay algún tipo de contacto para tratar de establecer un acuerdo que permita pues lo prioritario, que es saber si las escuelas donde los niños toman clases están en condiciones de que puedan tomar clases con seguridad. Sí, claro, Pascal. Nosotros desde el primer momento enviamos el mensaje de que este era un momento en donde teníamos que hacer a un lado las diferencias y que necesitábamos estar trabajando fuertemente en todas las escuelas y que obviamente apreciaríamos cualquier tipo de cooperación. Y en un principio parecía que, como lo hablamos ayer, precisamente ayer en la mañana antes de que fuera a Oaxaca, platiqué contigo, Pascal, y justamente te decía que nos habían dejado hacer nuestro trabajo, que no había habido ningún incidente por parte de la sección 22, y bueno, pues después, el día de ayer, al parecer, esto cambió, tema que lamentamos muchísimo, que además nos parece terriblemente absurdo, que algo así pueda siquiera ser planteado, pero bueno, al final del día nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, Pascal.
no vamos a caer en sus provocaciones y además lo que yo te puedo decir es que lo que hemos encontrado en todas las escuelas es una gran cooperación de las maestras y de los maestros que están realmente frente a grupo, que son quienes realmente están preocupados por los niños, por las niñas, que tienen una gran vocación, una gran responsabilidad, y lo mismo sin duda alguna de las mamás y de los papás, que lo que quieren es que sus hijos estén seguros, que nos están ayudando y permitiendo sin duda alguna, no solo permitiendo, sino ayudando a poder hacer estos censos, muy pendientes de poder iniciar las reconstrucciones. Así es que más allá de este tema estamos seguros, y de este incidente en Zanotepec estamos seguros de que este llamado a la sección 22 no va a permear, y que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo sin mayor problema, Pascal. Es que pues son serias las implicaciones de no permitir la revisión de una escuela. Si una escuela no es debidamente revisada en sus condiciones de seguridad y luego, como sabemos, ha habido casi 2000 réplicas, luego por alguna razón, ojalá que esto nunca ocurra, pues una escuela que parecía estar en pie se derrumba y resulta que esto sucedió porque un grupo de personas no permitió la revisión, pues esto sería muy grave, ¿no? No, hombre, gravísimo, Pascal. En el Istmo no hemos podido arrancar clases precisamente porque necesitamos terminar de hacer el censo para no Ujú. incurrir en algún riesgo de que alguna escuela regrese sin haber tenido antes un diagnóstico de cómo está, Pascal. Muchas veces los daños estructurales no necesariamente son tan evidentes, entonces pues se requiere por lo menos tener una primera revisión, un primer censo de qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues me parece que efectivamente es un absurdo absoluto el Sí. que puedan tener un planteamiento de esta condición, Pascal. Bueno, ahora respecto del censo, ¿qué porcentaje de las escuelas, particularmente en los 41 municipios del Istmo con más daños, qué porcentaje se ha podido revisar, Aurelio? Bueno, mira, hasta ahorita en el Istmo lo que tenemos es, en el registro que tenemos son 200, un poquito más de 200 escuelas que tienen algún tipo de daño, 41 con un daño importante, pero todavía nos hace falta una revisión. Yo creo que hasta el día de ayer teníamos posiblemente revisados un poquito más de la mitad de las escuelas, pero todavía nos hace falta pues una parte muy importante, la otra mitad. Así es que yo espero que esto se pueda concluir en los próximos días. Ese es un tema de 3, 4, cuando mucho 5 días, pero cuando mucho. Pero bueno, pues sí nos falta. Aquí el gran reto que tenemos, Pascal, y es algo que se tiene que dimensionar, no solo en el tema educativo, sino en todo el reto que tenemos con los daños al temblor, es la extensión de territorial que tiene daños, tanto en Chiapas como en Oaxaca, y que además hay que sumarlos. En Chiapas prácticamente todos los municipios del estado tienen algún grado de afectación, y Chiapas territorialmente es un estado grande. En el caso de Oaxaca, hay daños también en muchos municipios, está muy concentrado en la zona del Istmo, en los 41 municipios del Istmo, que también es un territorio, no es menor, es decir, no es el daño solamente en una ciudad, en donde territorialmente pues, es mucho más compacto y se puede actuar con mucha mayor velocidad. Aquí la cantidad de territorio y de municipio que se tiene que cubrir es muy grande, Creo que y son por eso 82, también, ¿no? 82 sí, municipios, me parece. es- exactamente. Ajá. Entonces, y no solo el número, sino el territorio en kilómetros que se tiene que cubrir, el Sí. número de comunidades. Entonces, llegar con la ayuda a cada uno de estos lugares, hacer los censos de viviendas, hacer los censos de escuelas, pues no es obviamente de un día para otro. Entonces, por lo mismo, con mayor razón, pues requerimos de poderlo hacer lo más rápido posible y no tener ningún tipo de obstáculo, Pascal. Bueno, me decías 200 escuelas con algún tipo de daño en En el Oaxaca, Istmo, en el no, en Istmo, el Istmo. en En el Istmo. Oaxaca, Ajá, en Oaxaca en total son 600 escuelas con algún tipo de daño, ajá. de los cuales 91 son daños serios, graves, es decir, prácticamente tendremos que reconstruir ese número de escuelas, Pascal. Muy bien. ¿Y en Chiapas, Aurelio? 1000 escuelas, de las cuales con algún tipo de daño, de las cuales 50 son daños graves, y tendremos
que reconstruir esas escuelas, Pascal. Bueno, ¿podría hacerse algún tipo de pronóstico respecto de cuándo volverían a clases los alumnos en las escuelas que tienen condiciones para volver, o todavía es muy temprano para hacer ese pronóstico? No, yo creo que ya es un tema de días, Pascal, no sé exactamente cuántos. Ujú. En gran medida depende de que terminemos de hacer el censo, Sí. pero yo espero que la próxima semana, no necesariamente el lunes, pero en el transcurso de la próxima semana, todas las escuelas que ya tengan condiciones puedan estar regresando ya y regularizando y normalizando su vida, Pascal. Muy bien. Y por último, en el caso de la capital, entiendo que Servicios Escolares dio cuenta, Servicios Educativos dio cuenta de que solamente un jardín de niños en Tlatelolco es el único que va a permanecer cerrado por ahora, ¿verdad? Y es un jardín de niños que sí requiere una intervención, o sea que serán algunas semanas Ujú. las que se van a necesitar para que el jardín de niños vuelva a tener plena operación, Pascal. Lo demás está en orden aquí en la Ciudad de México. Sí, después de las revisiones que hemos hecho Ujú. y los dictámenes de protección civil, se ha determinado que en el resto de las escuelas se puede continuar con clases. Claro, algunas hay que hacer eh, algunas mejoras, hay vidrios rotos, cosas por el estilo, son Sí. menores, se puede trabajar así, pero también estaremos trabajando en volver a dejar la infraestructura o lo que se haya dañado en buenas condiciones, Pascal. Pues muy bien, Aurelio, te dejamos volver al trabajo, que sin duda hay mucho, y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, como siempre, muchas gracias y es un gusto platicar contigo. Un fuerte abrazo. Igualmente, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, bueno, le repito las cifras que nos acaba de dar. En el estado de Oaxaca, 600 escuelas con daños, con algún tipo de daño, 91 de ellas con daños serios. De esas 600, 200 están en el istmo de Tehuantepec, donde hay 41 con daños importantes. Y en el caso de Chiapas, en 82 municipios del estado de Chiapas, son 1,000 las escuelas con daños, 50 de ellos que tendrán que ser demolidas por registrarse ahí daños graves. Así están las cosas en estos dos estados en materia educativa. Son